Primera de Reyes. El capítulo 2 en realidad, no era 12. Y busque por favor el versículo 16 en adelante. ¿Ven? Primera de Reyes capítulo 12, del 16 al 20. Y vamos a meditar en estos versículos. También dice la palabra del Señor de la siguiente forma: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, puesto interno podríamos decir hoy día, pero lo perdió todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Oramos al Señor para que Él nos ministre su palabra a través de este siervo. Te damos las gracias, Señor, por esta reunión, por esta santa convocatoria que nos damos hoy día en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que tú provees para nuestras vidas, tanto lo espiritual como también en lo material. Señor, ahora queremos escuchar tu voz. Bendícenos con tu palabra, que ella es bendita, útil para toda buena obra, Señor, en nuestras vidas. Bendícela en nosotros y que podamos no solamente escucharla, sino que lo más importante, podamos ponerla por obra, para que de esa manera el propósito de tu palabra en nosotros sea completo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Durante los años previos a la época de los jueces, Dios le había advertido a Israel, tanto en el tiempo de Moisés y Josué, que la obediencia a sus preceptos para mantenerse como pueblo santo de Dios era requisito sine qua non para gozar de su bendición. Amén. Todos hemos leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como contraparte, si lo primero era obedecer los preceptos del Señor para gozar de su bendición, la contraparte significa que el pecado conduciría a Israel a su destrucción. Y en realidad, cuando usted y yo leemos los libros históricos que van desde Josué hasta Esther, vamos viendo que el gran tema o el hilo conductor de esos libros es justamente esto: que la obediencia a Dios y a su palabra, a sus preceptos, a sus estatutos, trae bendición a la nación de Israel. En cambio, la desobediencia a estos acarrea maldición. Y fíjese que esta verdad, que es el tema, el gran tema de los libros históricos, en el Antiguo Testamento se cumplió cabalmente en la historia del pueblo hebreo, tanto cuando estaba unido como cuando estaba dividido. Esto es así, y lo podemos notar cada vez que leemos estos libros. La ruina de la nación hebrea no se debió solamente, o mejor dicho, no se debió mayormente a factores externos, enemigos que vinieron sobre ellos. Esto tiene un trasfondo mucho más profundo, sino que la ruina de la nación, la destrucción de la nación hebrea, ¿no es cierto? Todo lo que le ocurrió en el devenir del tiempo obedeció a factores internos que fueron de su propia responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Lo que nosotros hagamos y sembremos vamos a cosechar. Y el pueblo hebreo lo que hizo, lo que sembró fue lo que cosechó. Y la ley de la siembra y la cosecha nos dice que siempre la cosecha es más abundante que la siembra. Es decir, si el pueblo sembró desobediencia, va a cosechar destrucción. Y dentro de este gran marco referencial que le estoy señalando, que es el tema de los libros históricos, la historia de Israel unido y desunido y cómo fue cayendo en el tiempo porque no obedeció los preceptos del Señor, notamos un hecho que tuvo
grandes y graves consecuencias para la nación. Y esa es la división. Y si escarbamos en esta causa de la división, podemos hallar algunos factores como los siguientes. Primero, la idolatría de Salomón. Dios le había advertido a Salomón 2 veces sobre el adorar o ir en pos de dioses ajenos. Y eso lo encontramos en este mismo libro, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, el versículo 9, y el capítulo 11, del versículo 4 al versículo 6. Pero Salomón, ¿qué hizo? No hizo caso al Señor. No tomó en consideración lo que Dios le decía, sino que desobedeció al Señor. Por eso Dios le dijo que le quitaría el reino, pero por amor a David su padre, no lo haría en su periodo, sino que le quitaría el reino en el periodo de su hijo Roboam. Y eso es lo que acabamos de leer hace unos minutos atrás. En ese periodo de su hijo reinando Roboam, Dios quebraría el reino de manos de él, es decir, de una nación y un reino unido, 12 tribus bajo una monarquía, ahora iba a pasar a 2 reinos y a una monarquía quebrada. Pero por amor a David también, su siervo, Dios le dice: voy a dejarte una tribu, que fue la tribu de Judá, ¿cierto? Así que ahí encontramos un factor que influye en esta gran consecuencia de la división. Pero también encontramos otro aspecto de esta tremenda consecuencia grave para el pueblo, que es la actitud de Roboam. El pueblo estaba impaciente porque en el periodo del reinado de David y sobre todo Salomón, el pueblo era gravado con muchos tributos. Y también para mantener la corte real, el pueblo era castigado muchísimo. Por lo tanto, con el cambio de gobierno, siempre hay expectativas con los cambios de gobierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en tema económico, en tema social, en tema tributario, en tema financiero, en tema de política exterior? En fin, esta gente también tenía expectativas. ¿Qué va a hacer este rey? Es más joven, una mano nueva, un periodo distinto. Pero cuando van con la propuesta, que tenía un nombre, Jeroboam, oh rey, aligera la carga tributaria de la nación. Revisa esto, revisa el impuesto, revisa los tributos, revisa la situación. Las tribus estamos sobrecargadas para mantener el Estado. En vez de aligerarlos, Roboam los agrava. ¿Y sabe por qué? Porque escucha el consejo de gente joven que no tenía mayor experiencia. Él desecha el consejo de los ancianos. Él desecha el consejo de los viejos, ¿no es cierto? Él rompe con una tradición del pueblo hebreo donde los ancianos tenían algo muy importante que decir en diversas situaciones, en diversos temas, en diversos asuntos. Pero este rey joven hace caso omiso del consejo de los ancianos y va al consejo de los jóvenes, ¿no es cierto? Y le dice, en otras palabras, pon más yugo sobre ellos, para que vean que tú eres el rey y que tú eres el que manda. ¿Qué pasó con esto? Esta causa detona, esta causa gatilla la separación inmediata de 10 tribus de las 12 que estaban hasta ese momento bajo un reino unido, bajo una monarquía unida. Pero otro factor, que es en el cual yo me quiero detener esta noche, tiene que ver con los celos entre las tribus. Los celos entre algunas tribus, no cualquier tribu, eran tribus importantes. Principalmente el conflicto y la rivalidad que había entre las tribus de Efraín y la tribu de Judá. Cuando estaban en el desierto y durante 40 años ahí transitando, dando vuelta en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, Judá iba a la vanguardia, cuando el campamento estaba en movimiento. ¿Y quién iba a la retaguardia? Efraín. Y notamos en los libros tanto de Jueces como también Josué, pero más en Jueces, cómo este conflicto se agrava o se hace cada vez más evidente. Era una tensión constante, la unidad de las tribus. Este conflicto que había, o esta envidia, o esta rivalidad, esta animadversión entre Judá y Efraín. Y todas las tribus eran afectadas por esta tensión. Podemos notar que algunos líderes destacados del periodo de los jueces y del periodo de la monarquía unida
eran de alguna de estas tribus, como por ejemplo, Saúl era benjaminita. David y Salomón eran de la tribu de Judá. Josué era de Efraín. Es decir, estas dos tribus tenían liderazgo. Y eso se personalizaba en personas que hacían el gobierno de las tribus, el gobierno de la nación. Estas tres cosas, estas tres causas, provocan la división, el cisma hebreo, que fue una tragedia para toda la nación. Y es por eso que yo quiero hablarle acerca de que la división de Israel tuvo graves consecuencias para Israel. Y de esa división nosotros, como asambleas de Dios, tenemos que aprender lecciones importantes. La primera consecuencia que notamos de esta división es que el poderío de la nación hebrea se debilita progresivamente en el tiempo. Hay un concepto en la administración estratégica que se llama sinergia. ¿Lo ha escuchado usted? En palabras muy sencillas, la sinergia significa que la acción del todo es mayor que la de sus partes actuando de manera independiente. Es decir, el todo es mucho más poderoso, es mucho más eficiente, es mucho más eficaz que cada parte de ese todo actuando de manera individual. ¿Se imagina nuestro cuerpo humano actuando de manera antisinérgica? No funciona. Todo el cuerpo, todos nuestros sistemas actúan de una manera tan unida, tan compenetrada, tan eficiente, que hace que este cuerpo pueda funcionar. La cabeza no va a un lado, ni el pie se queda atrás, ni el estómago, ¿no es cierto?, no procesa los alimentos, ni el sistema circulatorio no hace circular la sangre. Todos los sistemas de nuestro ser, de nuestro cuerpo, funcionan tan bien que hace que el cuerpo funcione. Y el poderío de los hebreos no era debido al liderazgo de Efraín o al liderazgo de Judá. No era gracias a lo eficiente que eran los honderos de Benjamín o a la acción independiente de las otras tribus. El poderío de la nación hebrea era porque actuaban juntos, porque estaban unidos en los mismos propósitos. ¿Cuál era el propósito? Conquistar Canaán. Era conquistar la tierra prometida, pero no una tribu en particular, sino que las 12 tribus juntas. Porque las 12 juntas eran poderosas. Las 12 juntas eran invencibles. Josué es un libro de derrota, pero damos vuelta a la página y encontramos el libro de Jueces, que es un libro de derrotas. Un ciclo de 7 derrotas, de 7 clamores, de 7 libertadores, de 7 periodos de paz, y nuevamente encontramos un periodo de decadencia hasta que aparece un juez. Cuando Israel estaba unida, pero realmente unida, eran poderosos, eran invencibles. Era una nación que causaba temor a sus enemigos. Pero ¿sabe? Este poderío de la nación también cae drásticamente cuando no obedecen al Señor. Cuando se vuelven tras dioses ajenos de una manera sistemática. Ya Moisés se lo había advertido a las 12 tribus a portas de entrada a la tierra prometida. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, versículo 2, versículo 13, versículo 13, versículo 14. Usted lo puede corroborar en su Biblia. Donde les dice, les advierte de una manera pero tajante, enfática, categórica, no irse tras dioses ajenos, no adorar a los dioses de los cananeos, porque será su ruina y será su destrucción. Pero también, ¿no es cierto?, en la memorable despedida o el memorable discurso de despedida de Josué 23 y 24, los capítulos, Josué también le dice lo mismo a la generación de israelitas que ya había conquistado 7 reinos y había distribuido, conquistado en parte la tierra. Les dice lo mismo: no olvidéis a Jehová, no dejéis al Dios de nuestros padres. En ese memorable discurso él señala: ustedes pueden escoger a quien sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿sabe? En Jueces capítulo 2, versículos 1 al 3, después que muere la generación de la conquista, la generación de Josué, ahora es el ángel de Jehová que los reprende, que han dejado a Dios y se han ido tras otros dioses, mientras el pueblo obedeció y sirvió a Dios en sujeción. Israel era invencible. Pero la idolatría, poco a poco, en el transcurso del tiempo, dramáticamente va dejando y haciendo su mella y su desastre en toda la nación.
¿Sabe? Aquí hay profesores de nuestros institutos bíblicos, lo saben mejor que uno, ¿verdad? Uno de los males endémicos de la iglesia cristiana, en toda su historia, más de 2000 años, es justamente la división. Un mal endémico porque está en ella. Quizás por nuestro carácter, quizás porque somos humanos todavía, quizás por otras razones. Pero debemos reconocer que en nuestra corporación también hay falta de unidad. Hay división, hay desunión, hay miembros nuestros cegados, hay personas que no están unidas. Y eso no nos beneficia en absoluto. Eso no beneficia en absoluto a nadie. Porque como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos el uno al otro. No podemos aislarnos. No podemos competir entre nosotros. Yo no compito contra usted y usted contra mí. ¿Para qué? Nosotros competimos contra otra persona, otro personaje que tiene un mundo atrapado, ¿no es cierto?, en sus garras, lo tiene engañado, lo tiene en oscuridad. Contra él guerreamos, y para eso, esa pega tenemos que hacerla todos juntos. No en forma particular, no en forma individualista, sino que como una nación, como un cuerpo, como un pueblo unido. ¿Sabe? Olvidamos, aunque nosotros lo leemos y lo mencionamos muchísimo en nuestros cultos locales, el Salmo 133, ese canto que más bien es un clamor, ¿no es cierto?, quizás añorando esos momentos en que la nación unida servía al Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, morar, vivir, convivir, los hermanos juntos, pero en armonía. Como dice el dicho chileno, aquí no vale juntos pero no revueltos. Tenemos que estar juntos y tenemos que estar revueltos, porque de esa manera nuestro poder como iglesia de Cristo, como cuerpo del Señor, como iglesia del Señor, es poderosísimo. Amén. La iglesia, estando unida, es fuerte. Amén. Israel, cuando se divide, progresivamente se debilita, y ellos no lo notan. Y eso me lleva a la segunda consecuencia de la división de Israel. Y esa tiene que ver con que la división de Israel acentúa el personalismo de cada reino y determina su caída. Después de este triste episodio del cisma de la nación hebrea, ya pasamos, ¿no es cierto?, al capítulo 12 de Primera de Reyes. Israel no fue el mismo. El pueblo ya no fue el mismo. Ya no luchaban por la nación y por su Dios. Luchaban por someter al otro reino. Si no, lea un poquito ahí en el capítulo 12, como el rey de Judá, Roboam, junta 180.000 para ir donde las tribus y hacerlas volver por la fuerza a la monarquía unida. Y el Señor no se lo permite. Ya no luchaban por Dios, por ellos mismos, por la nación, por el pueblo, sino que ahora por el poder, por la gloria, por dominar al otro, por destruir al otro, a sus propios hermanos de carne y de sangre, a su propia progenie. Surgen dos reinos de esta división, qué triste. Surge el reino del norte y surge el reino del sur. Cada uno conoce los nombres de la tierra de Efraín, la tierra de Judá. Hermanos de carne y de sangre ahora se convierten en enemigos acérrimos, en enemigos irreconciliables, en enemigos a muerte. Pero con el devenir del tiempo, estos dos reinos se tornaron débiles e insignificantes ante sus enemigos, llegando a un vergonzoso y triste final. ¿Qué pasó con el reino del norte? ¿Qué pasó con la tierra de Og, como se le llamaba en un principio? ¿Con la tierra de Efraín? ¿Qué pasó con esas 10 tribus? En el año 722 a.C. vienen los asirios y se acabó el reino del norte. Y no hubo quien lo pudiese librar de ese triste final, de ese triste destino. El reino del norte sucumbió ante el poder y ante, ¿no es cierto?, la crueldad de los asirios. Y hasta ellos. Y hasta ellos. Y el reino del sur no le fue mejor que el reino del norte. 135 años sobrevive el reino del sur. 135 años continúa asistiendo, como queriendo decir, nosotros éramos el verdadero pueblo, porque acá está el templo. Nosotros éramos, ¿no es cierto?, los verdaderos hijos del Señor.
Pero ellos también siguieron el mismo camino y la misma senda, el mismo rumbo de sus hermanos del norte. Y en el año 586 a.C. se termina de destruir o de consumar la invasión caldea o neo-babilónica sobre estos. Y ahí encontramos a un Jeremías lamentando cómo su nación, no solamente Judá y Jerusalén, sino que como toda su nación, esa nación de Jehová, el único verdadero Dios, es destruida por sus enemigos impíos. Gloria al Señor. ¿Sabe que cuando surgen los personalismos, cuando surgen las agendas propias, cuando surge la falta de sujeción, cuando surgen los orgullos personales, aparece el fracaso, aparecen las derrotas, aparecen las decepciones, aparecen las desilusiones y al final el costo de no unirse? Todo esto termina por destruir no solamente a uno de nosotros, sino que destruyen las organizaciones, destruyen las instituciones. Destruyó Israel. Nunca Israel volvió a ser el mismo. Cuando usted y yo estamos divididos, nunca seremos lo mismo. Y eso tenemos que reflexionar de manera seria. ¿Sabe? Parte de nuestros ejecutivos estuvo en un evento en Estados Unidos y fue maravilloso escuchar esta noticia, quizás una primicia para usted, que en el mundo la única organización evangélica que crece son las asambleas de Dios. Los bautistas están retrocediendo en el mundo. Están perdiendo ministros, y están perdiendo templos, y están perdiendo miembros. Pero las asambleas de Dios, y por eso invitaron a las asambleas de Dios a un evento de liderazgo en Estados Unidos, en el mes de marzo que recién pasó, es la única organización, la única iglesia cristiana que en el mundo está creciendo. Y ellos quieren trabajar con nosotros los chilenos. Pero nosotros tenemos que ser dignos de ese merecimiento y de ese privilegio de que quieran trabajar con nosotros. Y yo les invito a que nos unamos a trabajar juntos. Me gustaría escuchar más amén. Trabajar juntos, porque juntos nos va mejor. No podemos envidiar al que tiene 500, 800 o 1000 y despreciar al que tiene 50, 40, 20 o 30. Tenemos que nivelar hacia arriba, tenemos que unirnos todos para que no nos pase lo que le pasó a este pueblo, que se divide en dos. La estrategia del diablo, dividir para gobernar, y el pueblo sucumbió ante todos y cada uno de sus enemigos. Cuando se divide Israel, se olvida de Dios, porque estaban preocupados de su hegemonía, ellos prevalecer sobre el otro. Dios era lo último en sus prioridades, y en el nombre de Dios, a lo largo de la historia de la iglesia, se han hecho muchas cosas horribles. El único digno de gloria, hermanos, pastores y pastoras, es el Señor. Él es el único digno de honra y de alabanza, nuestro trino Dios, porque de Él mana la gracia, de Él mana el poder, de Él mana la sabiduría, de Él mana toda inteligencia, de Él mana toda capacidad, de Él mana todo talento, todo don, toda dádiva, mana de Él. Y por lo tanto la iglesia sin Él no es nada, hermanos. Israel sin Dios no era nada. Pero cuando estaba unido a Dios, era una nación poderosa, temerosa, las naciones de ellos, porque Israel estaba en comunión con Dios y en comunión con ellos. Cuando usted y yo somos personalistas, somos individualistas, estamos cegados, separados, desunidos, vamos a sucumbir como otras denominaciones han sucumbido. Gloria al Señor. Usted y yo somos siervos del Señor. Compartía con los maestros de escuela dominical del distrito norte chico que a veces nosotros nos creemos extraordinarios. Y el Espíritu Santo en nosotros nos hace ver cada día que somos dependientes de Él. Porque el Espíritu Santo ha venido a ayudar a la iglesia a cumplir la gran comisión. Aquí no hay ningún extraordinario. Las asambleas de Dios, ¿no es cierto?, seguirá existiendo conmigo, o como decía un futbolista, sinmigo. Porque la obra del Señor no es mía la obra. Nosotros, ¿sabe lo que somos?
Como lo dice el apóstol Pablo en sus cartas, somos esclavos. La palabra siervo está como más traducida, en realidad es esclavo, dulos. Me encanta esa carta de presentación del apóstol Pablo, un hombre que nos legó la teología, un hombre que nos legó el pensamiento cristiano nuestro, que ha sido desarrollado en el tiempo después por la iglesia. Pero él nos legó lo que hoy día nosotros creemos respecto de muchas cosas que están reveladas en la palabra. Y este hombre en su carta de presentación siempre habla de él, siervo de Jesucristo. Claro, dice apóstol del encabezado, pero cuando usted lee las cartas, habla de siervo. Ténganos los demás como servidores de Dios. Y la palabra que aparece 124 veces en el Nuevo Testamento en griego es doulos, un esclavo cuya voluntad le pertenece a otro, hermanos. Nuestra voluntad le pertenece a Dios. No le pertenece a nuestra organización, gloria al Señor, porque somos de la asamblea de Dios, pero más gloria a Dios que le pertenecemos a Él. Y Él nos llamó a ser siervos, Él nos llamó a ser ministros, Él nos llamó a pastorear su grey, a apacentar su grey, a liderar su grey. Pero ¿en qué actitud? ¿En qué espíritu? Siervos, esclavos, mayordomos, colaboradores. Esos somos del Señor. Y a eso nos llamó el Señor, a apacentar su grey. Me gusta lo que escribe Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, apacentar la grey de Dios, no enseñorearnos de ella. Pablo donde iba era el doulos de Jesucristo. Le pertenecía en cuerpo y alma al Señor, atado a su voluntad, a obedecerla sin dudar, sin argumentar, sino que un servicio de manera incondicional. Y eso tenemos que recordarlo siempre. Y la última consecuencia de esta división es que la división de la nación hebrea afrentó al Señor ante las demás naciones. ¿Sabe? Cuando uno lee los primeros capítulos de Josué, nos indican cómo el terror de Jehová había caído sobre los cananeos y amorreos de la Palestina. En Josué capítulo 2, versículos 9 al 11 y el capítulo 5, versículo 1 nos hablan de cómo el terror había caído sobre ellos. Estaban desfallecidos, estaban desalentados porque habían escuchado cómo el río Jordán se había, ¿no es cierto?, ahí detenido para cruzar en seco el pueblo hebreo. Habían oído lo que había pasado con Sehón, con Og de Basán, con otros reyes. Habían oído de cómo Dios estaba con la nación, dándole victoria tras victoria. El corazón de los cananeos había desfallecido. Reconocieron que con ellos estaba un Dios poderoso, más poderoso que todos los dioses que ellos tenían ahí y que adoraban en esa tierra. El Israel unido y sirviente de Jehová era espanto entre las naciones enemigas. Uno tras otro fueron derrotados por la nación hebrea. Uno tras otro los reinos fueron cayendo porque un pueblo unido y unido a Dios era invencible contra sus enemigos. Pero cuando se dividió la nación, estos enemigos que andaban aterrorizados, que le temblaban las cañuelas, que la barba, ¿no es cierto?, la pena le gritaba, ahora, ya no están unidos. Ya no son tan poderosos como eran antes. Parece que algo ocurre. Porque la gente se da cuenta y se empiezan a sublevar. Se empiezan a levantar. Ya no pudieron hacerle frente. Y con el tiempo sucumbieron delante de ellos. Entregados a la idolatría, desunidos, ya no tuvieron la misma fuerza de antaño para enfrentar a los enemigos de Dios. Y eso trajo afrenta al Señor, porque el Señor es un Dios no poderoso, es todopoderoso, omnipotente, el único Dios verdadero. No existe otro. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la gente enemiga de Israel de esos tiempos se había dado cuenta que con ellos estaba Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios. Pero ya ahora no estaban unidos a ese Dios. Y por eso en los libros proféticos notamos esta frase: me habéis dejado tras otros dioses. La queja recurrente del Señor que leemos en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, en los libros proféticos menores: me habéis abandonado, me habéis dejado en pos de otros dioses. Y les recuerda el pasado, les recuerda lo que había hecho Él con ellos antes y cómo fueron antes que le dejaran.
Hay un dicho que dice: cualquier tiempo pasado fue mejor. El secreto de nuestra fuerza es estar unido a Dios y entre nosotros. Recordamos una frase que en otro país estuvo de moda unos decenios o décadas atrás, que decía: el pueblo. Si usted se rió es porque sabe cómo se llama, cómo era la frase. Alguien me la completa, que me olvidé esa frase. ¿Cómo era el pueblo, mi pastor? ¿Cómo era? El pueblo unido. Eso, ¿qué más? Eso. Puro rojo, no. El pueblo unido jamás será vencido. Quizás el que inventó esa frase leyó el Antiguo Testamento. O leyó el capítulo 8 de Romanos, no sé. Pero dijo: estos canutos en algo tienen razón. Si nos unimos, vamos a la izquierda, vamos todos. Y cayó al final. O lo vencieron al final. Y tenemos la democracia que lleva más de 40 y tantos años, ¿verdad? Es tan crucial esta verdad que Pablo en sus cartas la releva de manera importante a los cristianos a quienes escribía. En una u otra manera, siempre el apóstol Pablo en sus cartas señala las bondades de la unidad del cuerpo de Cristo. A los efesios le habla acerca de este misterio de la iglesia. A los colosenses, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es de lo más fuerte que es el vínculo perfecto, mejor que el poxipol y mejor que el hormigón armado y mejor que cualquier pegamento. El amor de Dios nos une de una manera que nadie nos puede separar. Somos buenos para hacerlo en sentido vertical. Nada me separará del amor de Cristo, pero cualquier cosa me separa de mi Padre. Cualquier cosa nos separa entre nosotros y nos mantiene desunidos y nos mantiene sesgados. En una u otra manera, siempre el apóstol Pablo a los creyentes les dice que tienen que estar juntos, unidos, unánimes, amándose unos a otros, aún más, soportándoos unos a otros, porque a lo mejor el pastor Jaime a usted le cae bomba, pero el Señor le dice: hay que soportar al tesorero. ¿Qué anda pasando a mí? La iglesia de Cristo debe observar atentamente y practicar con rigurosidad esta gran verdad. La unidad la hace crecer. Tan importante es esto que nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, ese Evangelio de apologético tan maravilloso, en el capítulo 17, lo dice con meridiana claridad: el deseo del Señor Jesucristo. Dice ahí, en el versículo 20-21, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si a usted le pasa, pero cuando yo evangelizo, una pregunta que surge casi siempre es: ¿y por qué hay tantos evangélicos? ¿Qué pentecostal, qué bautista, qué asamblea de Dios, que la última tribu de Israel que anda perdida? ¿Y qué respondemos ante eso? No podemos poner teológico, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que la historia de la iglesia, ¿no es cierto? A la gente no le convence eso. El Señor Jesucristo oraba por nosotros para que fuésemos unidos. Y no solamente como Asamblea de Dios, sino que con otras congregaciones cristianas hermanas. Porque Chile no la va a ganar la Asamblea de Dios para Cristo. La va a ganar la iglesia que Dios tiene en Chile. Quisiera concluir con una ilustración. Estaba buscando, ahí salía una rama, no la encontré, pero espero que usted entienda la ilustración. Un padre que estaba moribundo, en su lecho de muerte, en sus últimos momentos, llama a 10 hijos que él tenía para que los fuesen a ver en sus últimos momentos de vida. Estos 10 hermanos que habían crecido juntos, jugando a la pelota, al 7 cuarta, a los palitroques, al Paco León, ahora grandes estaban destruidos. Algunos habían olvidado visitar a su padre. Y cuando llegan los hermanos, se van turnando y finalmente llegan todos. La esposa le dice: viejo, llegaron todos los niños.
Y el padre los hace pasar al dormitorio donde estaba él agonizando. Y al menor de ellos, al Benjamín de la familia, le pide que vaya al patio de atrás y del árbol más frondoso corte una rama. Y le dijo, ojalá esa rama sea larga, no una rama. Y el hijo menor, y todos sin entender nada, el hijo menor trae la rama, una rama de casi 2 metros. Y llega donde el padre le dice, padre, aquí está la rama. Y quizás pensaron que el padre lo iba a agarrar a varillazos con la última fuerza que le quedaba. Pero ¿sabe? El padre le dice al menor, hijo, ¿tiene la rama? Sí, papá, que está rompe. ¿Cómo? Rompe. Y el hijo toma la rama de 2 metros y la rompe. Y el padre le pregunta, hijo, ¿te costó romper la rama? Y el hijo le responde, no, la verdad que no me costó. Pásasela a tu hermano que sigue en la rama. Y le pasa, no una rama, le pasa los 2 metros. Y le dice al hijo que viene, hijo, tiene 2 ramas ahí, ¿verdad? Sí, papá. Rompe. Y rompió la rama. Y el padre le pregunta, ¿te costó romper las 2 varillas? Algo, papá, pero para estos músculos no hay nada que no pueda. Pero ahora en vez de 2 ramas, eran 4. Y le dice a ese hijo, pásasela a tu otro hermano que sigue en edad. Y las 4 varillas se las pasa al otro hermano. Y le dice el padre, rómpelas. Y Ana era un poquito mayor y tiene que usar el pie. Y la rompe. Y el padre le pregunta, hijo, ¿te costó romper las 4 ramas? Sí, papá, tuvo que usar la pierna. Bien. Voy a respirar. Ahora tenían 8. Y le dice, hijo, pásasela a tu otro hermano. Y el hermano tomó ahora 8 varillas. Y el padre le dice, rómpelas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la lección? Psicológica además. Se lo voy a mencionar igual. Juntos, le dijo, son invencibles. Pero separados van a ser presa de la adversidad. Así que yo no los quiero ver desunidos. Yo quiero verme con el regalo de verlos juntos para que enfrenten el futuro. Porque los hermanos siempre se van a necesitar. Vamos, pastores, aprendamos de las consecuencias de la división. Vamos, en los corazones. Hay un coro antiguo que dice, amémonos de corazón. ¿Ya? ¿Cómo dice? No de labios ni de oído. Para, ¿qué va a decir? Venga, Cristo venga, nos encuentre. No nos encuentre separados. Unámonos. Yo necesito a usted. Y usted necesita de mí. Y todos nos necesitan. ¿Me parece si oramos y damos gracias, Señor? Eso es lo que traía para compartir. Póngase de pie y oremos al Señor. No solamente oremos por la palabra, gracias, no sé, como siempre oramos o lo hacemos. Siempre yo agradezco al Señor por las palabras que se predican en este púlpito aquí en el distrito, porque son bendición y edificación. Pero oremos para que esta palabra la podamos vivir. La podamos vivir. Ora, Señor. No espere que yo esté orando, pero ora, Señor. Dígale, Señor, gracias. Gracias por ser tu hijo. Gracias por ser tu hija.
Dígale gracias, bendito Dios, porque me llamaste a tus caminos, porque soy salvo, heredero de la vida eterna. Pero gracias porque me llamaste a ser un ministro de tu palabra.